Bienvenidos una vez más a vuestro podcast favorito del trastero del cine. Hoy tenemos este ambiente un poco así terrorífico, ¿no? Porque estamos ya en el mes de Halloween. Yo la verdad que estaba esperando con muchísimas ansias este 2025 que llegara Halloween. Porque pues vienen películas muy chulas, muy cargaditas de misterio, de suspense y de terror. Porque a mí me encanta este género y me lo paso muy bien, así de retorcida soy, ¿no? Bueno, hoy tenemos un podcast muy chulo porque ayer fuimos a ver en la gran pantalla el estreno de Smashing Machine con The Rock, ¿no? Y la verdad que nos pareció una peli bastante curiosa. La productora es A24. Muy peli de filming, lo estábamos comentando. La forma de grabarla y todo era muy película de filming y de que parece de bajo presupuesto. Pero yo la verdad que la disfruté y no sé, ¿qué opinas tú? No, yo no. Me aburrí mucho, la verdad. Aparte, a pesar de que sea una película de 1 hora y media, la verdad es que se me hizo pesada. No fue Es nada... muy cortita, que eso sí que lo agradecí. Y bueno, vamos a hablar un poquito de qué va la película. Y bueno, cuéntame. Te cuento. Vale, pues The Smashing Machine es un biopic deportivo dirigido por Benny Safdie, que por cierto, tú el director lo conocías. ¿Repite el nombre? Benny Safdie. No. Ni idea, yo tampoco. Protagonizado por Dwayne Johnson y Emily Blunt. Vale, pues la película cuenta la historia... Que por cierto, Emily Blunt hacía tiempo que no la veía en ninguna hacía película. tiempo que no la veía Sí, también, estaba un poquito ahí en la sombra. Bueno, pues la película cuenta la historia real, o sea, está basada en hechos reales, del luchador de MMA Mark The Smashing Machine Kerr, explorando tanto su carrera, deportiva en el octágono, como sus batallas personales con la adicción y la presión mediática y, las peleas también personales con su novia. Luego te haré preguntitas de esto de la MMA. Luego me harás preguntitas. Pues la película fue producida por, como tú bien has dicho, A24, la productora, con un presupuesto estimado de $50 millones. Relativamente... Parece de bajo presupuesto, soy yo. Es realmente 50 millones... Porque ¿en qué gastan los 50 millones? ¿En un octógono? Hombre, toda la producción me imagino a lo mejor también... A ver, los actores... Cada uno es que yo pienso que esos 50 millones, gran parte habrá ido para el gran protagonista, que es The Rock, ¿no? The Rock y Emily Blunt, que también me imagino que son dos actores que les tienes que pagar muy bien o no van a participar en ninguna película. Sí. Pues se estrenó, como bien sabes, este fin de semana aquí en España. Su primer fin de semana recaudó alrededor de 6 millones. Bastante modesto, en mi opinión, y comparativamente con el resto de películas que venimos hablando. Ha recaudado muy poco en comparación con el presupuesto que tenía. El presupuesto tampoco, un 10% el primer fin de semana, ya veremos a ver cómo avanza. Bueno, pero sí, será rentable. Bueno, ya os lo decimos nosotros, fuimos el día del estreno y solo había 4 personas, creo, en toda la sala. Poquita. Sin contarnos a nosotros, sí. 4 personas. Bueno, bastante poco. Sí que es verdad que hay que destacar que tuvo en el Festival de Venecia una ovación de 15 minutos. ¿En y serio? Críticas elogiosas por la interpretación de Johnson, que tú me lo dijiste también. Pero una vez habiendo visto la película, a mí tampoco me parece espectacular. Sí que es verdad que la caracterización... La caracterización es lo que te iba a decir. Y vale, sí. Bueno, realmente de la cara yo pienso que no es la caracterización en sí, sino que solo le habrán cambiado el tema de los ojos, que se ve distinto. Sí, la nariz sí, el tema de los ojos es lo más distinto que tiene, pero yo creo que la clave aquí es el pelo. Porque estamos acostumbrados a ver al actor calvo. Entonces, claro, nos lo ponen en la película con los ricitos esos y parece otra persona. Porque luego le rapan el pelo y dices, ¿es él? Sí. Es el de nuevo y sigue caracterizado. Entonces ha sido el pelo lo que realmente ha cambiado en él. Y luego sí. él tampoco es que sea el papelón de su vida, porque él es él. O sea, él actúa siendo él. Te quiero decir, no me está interpretando un Joker ni nada, es él haciendo de él. ¿No te parece un poco también? Mucho misterio, aparte. Entonces tampoco entiendo la ovación esa de él. En ¿sabes? Los golpes tampoco vi una preparación. Sí, tú que sabes un poco más. Desmedida, y lo único que sí que hacía a lo mejor era pues los takedowns, que yo creo que estaba acostumbrado a él porque su pasado vino de la WWE. ¿Ah, sí? Sí, él es famoso por eso. Yo no tengo ni idea del pasado. Pero bueno, al final, pues bueno, sin más. Tampoco destaqué una idea. Locura de esto. Sí que es verdad que para que se le vea, por ejemplo, pues digamos una técnica pulida, necesitaría mucho más de lo que me imagino que se habrá preparado esta película, porque al final cada arte marcial tiene su qué, ¿no? Y cada uno masterizar uno pues no es
no se hace solo en la preparación de una película, en pocos meses, eso lleva años. Entonces, bueno, yo le vi un poquito ahí, tampoco le vi espectacular, vamos. Vale, pues la película se ambienta entre finales de los años 90 y comienzos de los 2000. Una época clave para el desarrollo de la UFC, que es la empresa esta por la que se han hecho famosas las MMA y tal, que promocionan pues luchadores, peleas y todo eso. Y las artes marciales mixtas, Mixed Martial Arts, MMA. Qué guay toda esa época donde estaba empezando el rollo de la MMA, porque hasta yo de pequeña, fíjate que yo no me interesaba absolutamente nada de la lucha libre y sin embargo yo con mi hermano mirando la tele así. Es que se me caía la baba. No quería mirar otro sitio, solo quería mirar la tele y la lucha. El circo ese, ¿sabes? Es como un circo lo más cercano a los gladiadores. Era una cosa que... De la época. Qué elemento tan adictivo el tema, todo lo que hicieron alrededor de la lucha libre, ¿no? Una de las personas que apoyó mucho al desarrollo de la UFC en concreto, de la empresa, que al principio eran 3 socios. Uno de ellos, la cara más visible, que es el calvito este que verás en muchos sitios, que se llama Dana White, pues fue apoyado y es muy amigo de Donald Trump, que en la época, si nadie quería... Mira, justo hoy estábamos viendo la serie de Monstruo, que tú me dijiste que la película de Psicosis en su momento, pues nadie quería que la sacaran por todo el tema, ¿no? De asesinatos. Estaba mal vista la lucha libre. Psicópatas y todo eso, y estaba muy mal vista la lucha libre, tanto que, por ejemplo, imagínate en el caso del boxeo, pues habían muchas normas para que la gente pues no fuese tan sangriento y al final los deportistas, los boxeadores, por ejemplo, pues no sufriesen demasiado y pudiesen vivir de ello y tener una vida sana y demás. Pues en aquella época, claro, las MMA, que eran mucho más sangrientas que el boxeo y cualquier otra arte marcial, porque al final mezclaban todas, y al principio, fíjate, se daban cabezazos, patadas en el suelo. Ahora todo eso está mucho más controlado, como también aparece en la película. A mí me parece una locura. Entonces, todo eso, ¿eh? Claro, pero bueno, al final... Que una persona es lo que es. Viva de eso, de las hostias que te llevas cada día, me parece una locura, ¿eh? Sí, y hacer circos también, me parece también como un sálvame. Un sálvame más la lucha. No es tan... Al final, realmente, si estás bien preparado, no es tan peligroso. Obviamente te puedes llevar un golpe y que sea pues determinante en tu vida y que te cause muchos problemas, pero realmente... Raro es. No te voy a decir que no se lesione nadie, pero te digo que en el fútbol y en el baloncesto se lesionan más. Hombre, está claro, pero te quiero decir, a nivel de hematomas, la lucha libre es el que se lleva el premio. Sí. Pero otra pregunta que yo quería hacerte, y que me he quedado también con la duda, que se me olvidó hablarlo contigo cuando terminó la película, y es que ¿realmente cobran mucho esos luchadores? Porque no especifican cuánto cobraban al final de la película. Muestran al luchador de verdad, pero me he quedado con la duda de, bueno, pero por lo menos pudo vivir bien este hombre de las hostias, ¿o qué? Hombre, fíjate que el premio en la época del torneo este que hicieron eran $200,000. ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Pride, no sé qué, el Pride Tournament o algo así. ¿Y por qué el premio era tan grande? No lo sé. Era más grande que ellos. A ver, son $200,000 de la época. Sí. Ahora serían 2 millones o algo así. O sea, que claro, más o menos. 20 años, no, 30 años después, bueno, 25, 30 años después, sí que puede ser. Con la inflación y tal, el equivalente, pues un por 5 te lo habrá hecho seguro. Por 6, por 7, por 8. Que cuando hablábamos de cuando empezaba la película, The Rock estaba como... Bueno, el personaje... No me acuerdo cómo se llama el luchador. ¿Cómo se llama? Mark Kerr, ¿no? El que interpreta el personaje. Estaba intentando negociar con los japoneses, ¿no? Porque otra cosa que me sorprendió muchísimo, que en Japón, un país tan cerrado, tan hermético, recibía muy bien el tema de la lucha libre por parte de que venía de Estados Unidos, ¿no? Sí, que era no una sé. lucha muy salvaje. Esa y Japón... parte la desconozco, la verdad. No sé por qué Era todo en Japón la película. Porque al final la UFC es estadounidense, o sea, es una empresa estadounidense. Por eso digo, ¿será que en Japón, o sea, el luchador cobra mucho más o le ofrecen mucho más y en Estados Unidos dicen, este es un basura y no le vamos a dar nada? No lo sé. También metían Brasil, al principio Brasil, cuenta como el Mark empieza luchando en Brasil y tal. Brasil es que eso es como en Tailandia, que es un arte, es como el fútbol aquí. Es patrimonio, se lleva mucho, patrimonio ¿no? cultural, sí, patrimonio de la... Pero me ha sorprendido porque en Japón, no sé si las artes marciales también se llevan muchísimo. Hombre, Japón, ¿sabes? pues hombre, karate, será por eso, judo, entonces. todo eso. No lo sé, pero bueno, te voy a contar... Bueno, voy a seguir con la historia y luego hablaremos un poco más. Si quieres me preguntas cosas y si me las sé, pues te las respondo. Mark Kerr, el luchador, fue uno de los pioneros de este deporte, conocido por su fuerza descomunal, que al principio en la película pues refleja muy bien que nunca perdió hasta que al final pierde. Sí. Que por cierto sale un boxeador profesional
actual en vigor, que Sí. creo que es el campeón de los pesos No, pesados. no lo conocía. No me acuerdo cómo se llama ahora. A ver, pero déjame un segundo que te lo digo. Campeón, boxeo, peso pesado. Que me sorprende mucho eso Ahora. también el tema de las orejas, cómo las tienen Ah, sí, rotísimas. Alexander Usyk. Ese. Ese es el actual, que sale, por cierto, en la película, que ese es actual, ya te digo, campeón ¿Sí? actual de los pesos pesados. De boxeo, no de MMA. Pero entonces, ¿por qué estaba ahí él? No lo sé. Tampoco es actor, así que no sé por qué salía en la Bueno, película. sí, muchos ni son actores y a lo mejor están ahí de extra, Sí, ¿no? de hecho, el que por cierto... Bueno, luego te comentaré otra cosa. Vale, bueno, nada. También fue famoso por sus problemas personales que también marcaron su carrera. Sí. Que me imagino que esto le pasará a más de uno y más de dos porque es muy complicado. Vale, hablando de los personajes. Mark Kerr, interpretado por Dwayne Johnson, La Roca. Es el protagonista, campeón de MMA en varias ocasiones y con una vida marcada por la fama y la adicción. Dawn Staples, que es la mujer, la novia, Emily Blunt, pareja de Kerr, figura clave en la historia. Que bueno, ahora... La verdad es que toda la película es Emily Blunt Sí, y es, Mark. Bueno, él, ambos, la pareja, ¿no? Yo Sí. pensaba que iba a girar mucho más en torno a lo profesional y al deporte, pero era el que es que drama encima del no año, gana- ¿eh? Encima, o sea, fíjate, la historia de la película ni tan siquiera habla... Bueno, gana torneos, pero no es como el main tournament, el torneo principal por el que se desarrolla todos los hechos de la película. Al final habla de un torneo en el cual pierde y gana otro y al final el protagonista realmente debería haber sido el otro de la película, no Mark Sí. Kerr. Sí, esa es ¿sabes? otra que no he entendido, Es- entonces. Te lo iba a preguntar después al finalizar, pero bueno, Yo pienso, igual porque o sea, puede ser que uno gane, pero sin embargo el más querido sea otro, ¿no? Y haya quedado último, puede ser. no tengo ni idea, no lo sé. Pero bueno, que hubieran hecho otro torneo. Que a lo no mejor era fuera muy ese. querido él, no sé. No sé. ¿Por qué él? Es verdad. Bueno, Bas Ratten y Ryan Bader, luchadores reales que participan en la película, aportando realismo al universo tal. Y Alexander Usyk, campeón de boxeo, que es lo que te he dicho antes, que hace una aparición especial. No sé. No lo hace mal, pero vamos. De hecho, es muy realista porque obviamente... No era lo hacía peleador. ninguno mal en general. Sí. Vale, curiosidades. Nada que no sea visible. Dwayne Johnson se transformó completamente para el papel utilizando prótesis y maquillaje, que sí que es verdad que no parece él en la cara. Bueno. En la demás es Bueno. igual. Es Sí, igual. porque es que no hay nada que hacer con el cuerpo. El cuerpo es que encaja perfectamente en el personaje. Si hubiese sido una Sí. cosa rollo que es un palo y le tienen que poner un montón de músculo y tal, diría, Dios mío, qué realismo, ¿no? Pero no ha sido Pero el no. caso. No. No. Benny Safdie, el director, rodó la película en 16 milímetros para lograr una estética más cruda y documental, que eso es la forma cuadrada esta que ahora está de moda, que Sí, lo vemos sí, demasiado sí, y sí. que a mí me Sí. da un poco igual. Yo prefiero la pantalla completa. Me gustó cómo estaba rodada, que te lo comenté también, Sí, que era roda- siempre desde un ángulo desde arriba, o sea, iban pasando los personajes y siempre había una cámara que les grababa desde arriba, les seguía. Me gustó eso. No En sé. ese sentido sí. Lo que pasa es que no me gusta. ¿Por qué la hacen a 16 milímetros? Forma cuadrada encima. Porque creo que es una moda. ¿Es una moda? Vuelven a las dimensiones originales de las películas anteriores, entonces como que es la moda y es cine, ¿no? Digamos, las películas más Bueno. cultas y más cines, entre comillas, pues van a tener ese formato, pero al final no tiene nada que ver. La historia se inspira en el ¿Te acuerdas? documental... La del Joker estaba también. ¿te Sí, acuerdas? La Joker 2. Calla, no me hables de esa película, Las qué películas mala. cultas. Qué mala, madre mía. La historia se inspira en el documental original de 2002. Se ve que hay un documental de esta película que se llama igual, The Smashing Sí. Machine. O sea, The Life of and Times of Extreme Fighter Mark Kerr. Emily Blunt comentó que la interpretación de Johnson es la más vulnerable de su carrera. ¿Esto qué querrá decir con esto? Vulnerable. que En se la tiene se abre que más, a lo sí, mejor, de corazón. emocionalmente, cuando una persona dice es cuando más se abre emocionalmente, ¿no? Al exterior. No sé. Bueno, no sé. La verdad que es un dramón. Si vais a verla, vais a ver un dramón entre Emily Blunt y The Rock ahí peleando. Luego nos perdonamos, volvemos a pelearnos porque eres una tal y yo un no sé qué. Entonces al final es como que se trata de que intentan decirnos que ha sido una relación muy tóxica, que ella le ha apoyado a él durante muchísimos años con su adicción, ¿no? Que tenía adicción a esto, a inyectarse, ¿cómo es? Bueno, analgésicos. Sí, analgésicos. Lo típico eso para calmar el dolor, porque los luchadores pues sufrían muchísimo de los golpes y tal, entonces él lo que hacía era inyectarse eso. Y llegó un punto que se acostumbró, entonces claro, lo tenía ya en el cuerpo.
Y la Emily Blunt pues le ayudaba y tal y cual, salió de desintoxicación. Sí. Y luego vemos que es al revés, ¿no? Que es la Emily Blunt la que necesita ayuda y The Rock pues tiene que decidirse ayudarla o no. Al final se casan, ¿no? Se casan y tienen al un final hijo, sí. pone, según... 6 Bueno, años duran casados. sí, tampoco en Las duran Vegas. más. Bueno, pues un dato curioso respecto a la analgesia. Una vez hablé con un médico, un Sí. amigo de mi padre, y me dijo que el mejor invento y descubrimiento de la historia de la medicina era la analgesia. Pues claro, tú analgesia. imagínate tener que operarte de cualquier cosa, tener el Sí. problema que sea, que tenemos muchos los seres humanos, Calmarlo. y no tener cómo calmarlo, ni Mm. cómo tratarlo, ni... ¿Sabes? Ni Es cómo un peligro, paliarlo un a peligro. lo largo de tu vida, que vamos a tener muchos problemas a lo largo de nuestra vida. Y la analgesia, pues creas que no, nos ayuda muchísimo, la verdad. Es que sí. Nos hace la vida mucho mejor y, bueno, El invento de la anestesia. también, sí, locuras. La verdad es que eso es- Para poder operarte se necesita anestesia. Es lo básico, porque Te no pueden- vas a estar te- operando te- a te corazón pueden- abierto, ¿sabes? No, Ahí, sí, desde y luego. vivo. Vale, pues ¿quieres que te cuente un poquito los inicios de la UFC? Que al final esto es Sí, tema sí. tema de conversación Sí, hoy sí. en día porque es bastante popular. Pues la UFC nació en el 93, el mismo año que nací yo, en Denver, Buen Colorado, año, Estados buen año. Unidos. Creada por Art Davie, Rorion Gracie y John Mirus. El objetivo era determinar qué arte marcial era el más efectivo en una pelea real, que esto es la típica pregunta que se hace todo el mundo. Enfrentando luchadores de distintas disciplinas, jiu-jitsu, boxeo, karate, lucha libre, muay thai, etc. El evento de la UFC 1 se celebró el 12 de noviembre del 93. No había categorías de peso ni apenas reglas, es lo que te digo, que al final valía todo. Que de hecho, ¿te acuerdas que De ahí hay sale una el nombre parte- Valetudo, creo. ¿El O qué? sea, que de ahí sale el nombre Valetudo, que es ¿Sí? una disciplina que al final es lo que se traduce en MMA. Ah. Pero ahí valía todo, hasta golpes de cabeza con cabeza y demás. Dice como los japoneses ponían sus propias reglas porque no Sí, había. sí, no había, claro, es que, joder, es locura. Que me parece bien también, por un lado, si quieres determinar realmente qué arte marcial es el mejor, lo normal es que no pongas, o pongas muy poco filtro, porque al final Sí. la calle es una pelea que La no lucha tiene, de que no la tiene nada calle que ver. era Que no hay, más bien, ¿no? Sí, es que no hay reglas en la calle. Los combates eran muy crudos y podían terminar con knockouts, estrangulamientos, rendiciones o lo que fuera. El gran ganador fue Royce Gracie, que es la figura de Jiu-Jitsu, que es súper famoso y es un brasileño del clan Gracie, que es un clan de estos, la familia Gracie, toda dedicada al Jiu-Jitsu brasileño, que demostró que la técnica y la estrategia podían superar el tamaño y la fuerza. El Jiu-Jitsu es el que ganó en ese momento. De hecho, Es muy interesante lo del tema del jiu-jitsu, como... Sí, y aparte ahora está con muy, tan muy, muy de moda. distintos, hablamos de tamaños, de pesaje, puede, ¿no? Sí. Puede vencer Puede dominar. una persona muy, muy distinta a la otra. Pues sí, durante los primeros años la UFC fue vista por muchos como demasiado violenta, como te he dicho, y algunos estados de Estados Unidos prohibieron su emisión en televisión y el senador John McCain llegó a calificarla como human cockfighting, peleas de gallos humanas. Para sobrevivir, la organización tuvo que introducir reglas básicas, prohibir mordiscos, golpes en la nuca, etcétera, crear categorías de peso, implementar guantes, árbitros y jueces. El Renacimiento, y por lo que yo creo que a día de hoy es una gran empresa y muy famosa, y se ha popularizado las MMA en el mundo, es porque el Renacimiento tuvo que ver gracias a los hermanos Fertitta y Dana White, que es el que te digo, el calvito ahora, y los hermanos Fertitta, que son como las personas que están por detrás también. Los empresarios Lorenzo y Frank Fertitta, junto a su amigo Dana White, compraron la UFC por $2 millones. Ahora te diré lo que vale. Su objetivo, profesionalizar el deporte y hacerlo aceptado por el público general. Crear una nueva empresa, Zuffa LLC, invirtieron en marketing, uniformes, reglas unificadas y una producción masiva. Que esto una vez Dana White dijo que ya no eran una empresa solamente de promoción de eventos deportivos y tal, Sí, sino que era eran una mucho empresa más. de marketing, Sí. que es lo que es realmente. Bueno, el boom mediático fue en The Ultimate Fighter en 2005, que lanzaron un reality como si fuese la Isla de las Tentaciones, pero Mentira. sí, relacionados con peleas. Solamente entraban ahí peleadores. ¿Pero luchaban o qué hacían? ¿Dramas? ¿Qué es lo que Iban hacían? por equipos, uno era como el líder y el que entrenaba a los demás, y luego pues peleaban cada uno con el que le Pero correspondía. sin ningún tipo de... Convivían juntos todos. Era Gran Hermano, pero de peleadores. El programa mostraba a jóvenes luchadores conviviendo y compitiendo por un contrato de la UFC. O sea, el que ganara o los que ganaran tenían un contrato con la UFC para pelear con ellos. El final de la primera temporada, con Es el buena combate esa. entre Forrest Griffin y Stefan Bonnar, fue un antes y un después. Millones de espectadores lo vieron y catapultó la popularidad de las MMA. Expansión global del 2006 al 2015. La UFC empezó a organizar eventos en todo el mundo. Canadá, Brasil, Reino Unido y tal.
y aparecieron estrellas como Anderson Silva, John St. Pierre, John Jones, Ronda Rousey, Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov y tal. Venta histórica en 2016, es decir, ¿cuántos son? 13 años después de que lo compraran, Sí. más o menos. Sí, bueno, 14, 15 años después, los hermanos Fertitta vendieron la UFC al grupo WME IMG, Endeavor, que no sé quiénes Dios. son, por $4.000 millones. ¡Qué Una locura! de las mayores ventas en la ¡Qué historia del locura! deporte. Dana White siguió como presidente y rostro visible de la marca. 4.000 millones. Locura, sí. Este yo creo y que por es... 2 millones antes. Sí, lo Madre compraron por 2 mía. millones. Madre mía. Hoy la UFC es un imperio global, más de 600 luchadores con contrato activo, transmisiones en más de 150 países, eventos casi cada semana y superestrellas mediáticas. O sea, es como... ¿cómo decirte? Pues si alguien ficha por el Madrid, pues se hace famoso en ese momento. Pues esto es el equivalente. Claro, y mi pregunta, no sé si tú lo sabrás, pero ¿cómo seleccionan? ¿Cómo fichan? Porque Hombre, obviamente va no hacen el por- gran hermano ese. Siguen haciendo The Ultimate Fighter la serie. ¿Sí? O sea, sí, aparte... Pero luego normalmente no fichan- los fichan así. O sea, ¿qué van a ver un combate de ellos? ¿O no es como el fútbol? No, o sea, tiene que tener un recorrido antes, si no, no ficha nadie por la UFC. De hecho, hay muy buenos. Tienes que haber ganado muchas peleas Sí, como para y estar luego ahí. te van poniendo a prueba poquito Ah. a poco, vas escalando, o sea, vas peleas con uno, luego peleas con otro mejor y otro mejor. O sea, hay rankings. Es como Claro. el tenis. Es parecido al tenis. Ujú. Y ya está. Bueno, esa es un poquito la historia. Qué fuerte, la verdad. Locura, locura. Lo de la UFC es ¿Cómo- para cómo- estudiarlo. ¿Te das cuenta que todo lo más guapo lo ha creado Estados Unidos? Sí. Me digas que me sabe mal y todo, pero ¿qué hemos creado los españoles? La paella. Los españoles y los europeos ponemos tapones en las botellas que no se pueden No, hay que sacar. decir una cosa, los europeos hemos creado el arte. Eso sí, Estados Unidos no puede Franceses, competir sí. con el arte. Es así, es un hecho. Los Bueno, mejores y el vino, artistas la están en comida, Europa, han nacido de Europa. La siesta, las vacaciones, todo eso sí que somos muy buenos. En disfrutar. Vale, ¿qué nota le das a la película? A ver, yo la película, ya sé que tú le pones muy bajita nota, pero Le pongo un 5. a mí me ha parecido curiosa porque yo todavía no había visto una peli así rollo de que contara la historia de un luchador, aunque fuera, ¿no?, un poquito también el punto de vista doméstico y todo eso, pero a mí me gustó. El ver las peleas, ver los caos y todo eso como era antes, en los 90, no sé, me gusta. Y no lo hace mal tampoco el actor. No, y está bien grabada, no está mal. Hay una cosa, yo me veía, me encantaba era el Rey Misterio. Sí, pero eso es de la WWE, que no Sí. tiene nada que ver, que eso es... Pero yo tengo que decir, yo era lo único que me viciaba yo en la tele. Y el Solo que le enterrador. quería ver a él, no me interesaba nadie Y el más. enterrador. Y el enterrador, sí. Pues de ahí sale La Roca. Pero Te voy a claro, poner una foto. entonces, ¿por qué esos son un circo? ¿Por qué es tan circo lo del Rey Misterio y todos estos y tan profesional lo otro? O sea, es que ¿qué No hacen sé- haciendo el circo los otros? No sé cómo funciona la WWE. Quizá deberíamos hacer un podcast solo de eso porque no entiendo por qué mueve tanto. De hecho, Logan Paul ahora... Es que es alucinante. Logan Paul es luchador de la WWE. ¿Pero qué No hace? ¿El sé, circo? el circo, Porque el ahí vienes circo. a hacer el Está todo- circo. está todo pactado. pactadísimo. Pues yo me pensaba que también estaba pactado en la UFC. Que No, estaba todo no. pactado. Que antes hablaban los luchadores o los representantes. O se parece muchísimo, ¿eh? Es de locos. Espérate, te voy a ¿Pero le poner... has visto la Te cara? voy a poner una foto que luego quiero que la pongas en la edición del vídeo. Aquí tienes tu colega. Aquí tienes tu colega, Ostras, Dwayne Johnson. no te creo. A Que ver, tío, está igual, ¿eh? Dwayne Johnson, aquí lo tienes. No. Dwayne The Rock Johnson, November 15, 1998. Qué fuerte. El primer heavyweight campeón de la WWE. No lo sabía, Ahí lo ¿eh? tienes. Sí, él se hizo famoso por esto. Qué fuerte. ¿Y cómo habrá acabado siendo actor? Porque Bueno, mira que era malo coño, actuando, ¿eh? John Mira que Cena. era malo. John Cena, ¿de dónde tienes? John Cena sale de la WWE también. Sí, pero ¿cómo han acabado siendo actores? ¿Cómo les han abierto Pues las puertas? porque ¿Cómo es- Hollywood ha abierto las puertas a estos dos? Es Que no un saben show, actuar. es un show. Se metían anabolizantes, hacían un show así y luego en la WWE no solo hacen malabares y cosas raras, sino que tienen que actuar. Mira, Madre mía, es de locos. mira, es de mira. locos. Sí, John Cena es súper famoso. Aparte hay un meme de John Cena, es ti, 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 ti. Sí, pero Ti, no, ti, pero sí ti, que lo ti. conozco. Ah, pero nada. Y mira el look que llevaba. Bueno. No sé qué opinará la gente. Oye, estas personas se pinchan mucho anabolizantes, Sí, todo sí, esto, una ¿no? locura, esto es una locura. Sí. Viven de eso al final. Sí. Sí, claro. Es su imagen.
Es su imagen profesional y Yo personal también. siempre pienso que estas personas realmente tienen que hacer esto por la fama y por el dinero, porque se están jugando la salud en el No lo fondo. sé. Muy en el fondo se están jugando la salud. Sí, Porque pero... imagino que todo eso lleva un proceso de químicos en el cuerpo que yo creo que en algún momento peta. Bueno, de hecho, al Mark Mark entra en rehabilitación porque no paraba de meterse los opiácidos estos, ¿no? ¿O Sí, se por el dice así, dolor, por el opiácidos? dolor. Sí. Le dolía mucho, pues como me duele a mí el hombro, por el por 8 a lo mejor, porque si no para encima. Claro, se pinchaba de eso hasta metiéndoselo en vena para Por paliar el eso dolor y me poder parece de dormir, locos. relajarse y Y todo me eso. hacía gracia que también decía, yo no me tomo pastillas, porque imagino que hay, ¿no?, en varios formatos, en pastillas, en inyecciones y todo esto. Y él decía, era gracioso, digo, no, yo no me tomo las pastillas porque tengo el estómago muy sensible. Digo, no sé, Pues tremendo nada. hombre que le tenía ahí. Bueno, ¿alguna curiosidad más No, tiene? nada más, no tengo nada más ¿No? de la película. ¿Y qué escena te ha gustado más de la peli? Ninguna. ¿No? La de las No. escenas de luchas tampoco No, te han impresionado no, mucho. las escenas de lucha son malas, no me gustan. ¿Son malas? ¿Te han Son parecido malas, malas? son malas, son malas. Hay una cosa que yo te quería comentar también que a mí me da bastante mal rollo, pero para mí es que está bien hecho. Es el tema de los golpes, cuando estaba en el octógono y The Rock pegaba las patadas y los puñetazos y todo esto, cómo se escuchaba el clac de que está rompiendo el hueso. No, eso no pasa, hombre. ¿No? Pero se O sea, escuchaba el clac, clac, de un clac. No era un golpe golpe de pum, pum, era clac. se escucha clac. como si es... O sea, Claro, no pero tanto, era un pero clac. es eso. Yo decía, madre mía, le está No se tocando, escucha le está un- tocando el hueso. Solo se escucharía un hueso romperse. Bueno, a ver, me imagino que de una patada se puede escuchar cuando se rompe algo también. Por De eso. un puñetazo es raro, ¿eh? De un puñetazo muy raro. Pero, por ejemplo, de un estrangulamiento o de una llave y tal, sí que puede romper y ahí sí que se puede escuchar. Pero es De que un puñetazo... me parece de locos que pegaran puñetazos en la cabeza porque es lo más frágil que tenemos en el cuerpo. O sea, como... ¿El qué? como La o cabeza sea, es que- lo más duro. No, pero te quiero decir que lo más... ¿cómo se dice? Importante, Lo más vital, importante, sí. vital en nuestro... Es el cerebro. O sea, necesitamos el cerebro sobre todo y el corazón, bueno, pero el corazón por lo menos está más protegido, Sí, te quiero sí, decir. sí. Pero lo que es la cabeza, ¿cómo le vas a dar puñetazos en la cabeza si lo puedes dejar tonto de Bueno, por vida? pero sí, Me parecía eso de es un locos. problema, igual que el fútbol americano, en la película esta de Will Smith que hace de médico, ¿no? Que es el que de los choques y de los golpes no y de la los vi, placajes, no la vi, pues no la de vi. los placajes se ve, es un hecho, está basado en hechos reales. Los jugadores a los años de retirarse, los jugadores de fútbol americano, estos o de rugby, que tienen golpes y tal y contusiones, a lo mejor en la cabeza, en el cuerpo, todo el tiempo, eso hacía que el cerebro chocara en su, ¿cómo se llama? En la parte esa del cerebro, no sé, epitálamo, no sé, bueno. Pitálamo. Y chocasen en la barrera, porque al final está flotando un poco, entre comillas, el cerebro. Pero entonces si tú contusionas demasiado fuerte, pues el cerebro choca y eso a la larga, creo que no sé si tenían enfermedades o padecían de... padecían de esquizofrenia o alguna enfermedad de estas raras. No Que te deja recuerdo bien. tocado, ¿no? Te deja tocado el cerebro. Sí. Ah, qué locura. Esto es lo mismo al final. Los golpes en ese sentido, pues en la cabeza no son buenos, obviamente. En el post que subí, ¿te acuerdas? Que puse, bueno, las 10 tragedias que habían ocurrido en los rodajes en Hollywood. Sí. Y uno de ellos era el de Rocky, ¿no? En la película de Rocky, que le dio un puñetazo tan fuerte que dice que le separó del esternón, el corazón de un golpe y le separó como del esternón. ¿Eso es posible? ¿Tú crees que a nivel científico se puede separar de un solo golpe que te dan, no? Sí, ¿Se puede separar el esternón ahí? Sí. Se puede pasar muchas cosas, sí. La película, mira, la que te estaba hablando era Concussion. La verdad duele en español. El doctor Bennett Omalu, un neuropatólogo forense nigeriano que trabajaba en Estados Unidos, descubre un patrón alarmante en las autopsias de exjugadores de la NFL. Todos mostraban daños cerebrales severos causados por golpes constantes en la cabeza durante los partidos. Esa enfermedad se conoce como CTE, encefalopatía traumática crónica, que es una lesión cerebral degenerativa provocada por impactos repetidos que causa pérdida de memoria, cambios de humor y depresión, conductas violentas y demencia precoz. Cuando el doctor, intenta hacer pública su investigación, la NFL lo desacredita, intenta silenciarlo y destruir su reputación porque el hallazgo amenazaba a una industria multimillonaria. Hombre, claro. Pero bueno, esto al final los luchadores saben Imagínate, perfectamente que los golpes en la cabeza son malos y a la larga son malos. Igualmente por eso se quieren jubilar pronto. No dijo Topuria que quería hacer no sé cuántas peleas y luego dedicarse a otra cosa. Pues eso, es por salud también.
Si no, pelearían toda la vida. Sí, pero es muy adictivo ese mundo porque les gusta la fama, no es solo por la ser fama. queridos, que no los olviden, porque ver, al final eres una figura, ¿no? Eres una figura que te admiran muchos niños, sobre todo. Entonces, pero no quieres dejar de estar en el punto de mira. Sí, por eso no lo dejan. Bueno, no es solo por la fama, es también por el hecho de ganar y al final es un deporte. O sea, tú tienes que hacer deporte en tu día a día y no es lo mismo el deporte de competición que el deporte de irte a correr por ahí tú solo, ¿sabes? Sin que sea competitivo, que puede ser competitivo. Y otra preguntita que tengo para ti, amigo mío, es ¿cuál crees tú que es el deporte más peligroso que puede existir? A nivel físico. ¿En cuanto a qué? ¿De lesiones generales o de lesiones cerebrales? De todo. Hombre, lesiones corporales del cuerpo, sin contar la cabeza, el fútbol. ¿El fútbol? El fútbol o el baloncesto, sí, te diría. Porque hay a mucho la larga choque, piensas que es el fútbol. Pero te hablo de lesiones musculares o articulares, sí, pero no cerebrales. El más jodido. El más cerebrales jodido. No, cerebrales sería otro, pero así de, bueno, peligroso, tampoco es que es peligroso, pero a la larga, donde más lesionados hay, seguro que es o el fútbol o el baloncesto. ¿Por qué? Porque son deportes de contacto que realmente, bueno, no son deportes de contacto, pero hay contacto y el contacto es inesperado y realmente tú no estás jugando, corriendo o preparado o estás pendiente de que alguien te puede hacer algo, que te viene chocar, por sorpresa y no sí, lo o sabes. hacer una entrada que no te esperas, sí. Y tú, ¿sabes? Al final, si alguien me va a pegar en la pierna, yo estoy preparado y pongo la pierna de alguna manera para que me haga el menor daño posible, pero sin embargo en el fútbol a lo mejor yo estoy mirando a un sitio o quiero chutar la pelota y estoy concentrado en eso y alguien me viene por detrás, que es lo que me pasó a mí en concreto, y se me va la rodilla porque no estoy preparado para ese golpe, entonces es como... Es muy fácil lesionarse porque no estás pendiente de la lesión. Sin embargo, en los otros deportes, en los deportes de contacto, aunque sean peor a nivel cerebral y luego a posterior, en el futuro... Es que el boxeo, yo mucho respeto, ¿sabes? Sí, pero porque te dan es más complicado, no sé. Una hostia en la cabeza. Aparte también, tú puedes rendirte cuando quieras. En los bueno. Entonces, si te está matando uno, pero si te está matando, pues te rindes y ya está. No eso está claro. Pues nada, hasta aquí el podcast de hoy. Yo creo que se ha hecho bastante ameno y a ver si a la gente le gusta. En general, os la recomendamos. Yo creo que a los que les guste el mundo de la UFC, creo que esto lo van a disfrutar. Pero yo esperaba, sí que es cierto que yo esperaba un poco más de cuéntame cómo son los inicios de la UFC, ¿no? Un poco lo que me has contado tú, me lo esperaba en la película, cómo se llegó, porque empieza desde el principio, que es Mark, que ya es famoso, que es que ya lo conocen, ¿no? Sí, pues yo quiero saber cómo ha llegado ahí, ¿no? No sabemos nada de Claro, Mark. Es un hombre, y claro, porque es lo que estábamos hablando, que por qué él y no el compañero que sí que ganó el campeonato, o que es, no sé, es el que sabe, ¿no? Es el entrenador, además. También, sí, no sé. Creo que lo pusieron a él por el tema de las adicciones. Hay lagunas, sí, yo creo que es una película... Y porque ahí hubo mucha movida y mucho drama, dijeron, este nos va a dar chicha en la película. Le damos un 5, yo le doy un 5 a la película. Un 5, bueno, yo le doy un 7, yo soy más vehemente, le doy un 7. ¿Tanto? Sí. Es que esta mujer no para de dar buenas puntuaciones. 7 con... Se lleva un 7 de Smashing Machine. Pues hasta aquí, dejadnos en los comentarios qué os parece, si queréis más contenido como este, si os gustan este tipo de películas o qué, ¿vale? Un besito y nos vemos en el próximo podcast y no os lo perdáis, que será sorpresa. Y, por cierto, vamos a hacer un especial de Halloween. No sabemos si el día... Lo vamos a sacar un poquito antes, ¿no? Del día 31, yo creo, para ya tenerlo listo. Y bueno, que nos encanta Halloween, que vamos a hacer un especial muy, muy chulo. Ya elegiremos peli o la temática o qué vamos a hacer. Y bueno, vamos a también estar disfrazados, ¿a que sí? Eso tú. Bueno, venga. Hasta luego.